Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en directo, es un viernes, ha sido un día inolvidable. Hemos visto un par de partidos memorables. Estamos ya disfrutando de la fiebre del Mundial de Fútbol. Hoy muy temprano, porque para mí el día, hoy han parecido 3 días. Yo no me despierto nunca a las 8 de la mañana. Pero hubo que madrugar para ver a Uruguay. Y Uruguay al final, sufriendo como siempre, ¿no? La mítica garra charrúa arañó el triunfo, ganó con un gol agónico de Jiménez. Luego yo creo que los muy estoicos vieron ganar a Irán, que creo que no lo merecía, Marruecos fue mejor. Yo estaba, como dicen mis compatriotas, echando una pestañita y preparándome para el gran duelo entre España y Portugal. De todo esto voy a hablar en un momento con un brillante periodista español, Manuel Aguilera. Manuel Aguilera es fundador de Hispano Post, que es un portal periodístico sumamente exitoso. No se pierdan la visión de Manuel Aguilera, no solo del España-Portugal de hoy, pero del escándalo provocado a raíz de la destitución del entrenador español, Julen Lopetegui, que cometió la extraña e inoportuna deslealtad de firmar como entrenador del Real Madrid en vísperas de que su selección debutase en Rusia. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Tito Hernández, que ha venido desde Doha, Qatar, y que parece mi hermano. Estoy tentado al final del programa de que haga una aparición fugaz, pero es que somos idénticos y una dieta no nos vendría mal, ¿eh? También a Guillermo Hernández, ¿no? Ningún parentesco con Tito, que ha venido desde Venezuela. Y a mis amigos colombianos. Estamos todos esperanzados y optimistas. Mantengo aquí mi pronóstico. Pasado mañana, Iván Duque va a ser elegido presidente de Colombia. Y va a ganar con muchos votos más que Petrochenko. Duque va a sacar, creo yo, cerca de 10 millones de votos y Petro alrededor de 8 millones. No me sorprendería que Duque ganase con una diferencia así de abismal. Bueno, vamos a ver los goles de hoy. Por cierto, felicito a Telemundo, están haciendo un gran trabajo. Uruguay y Egipto fue el primer partido de la jornada. Suerte para Uruguay que el mejor jugador de Egipto fue vilmente lesionado por el canalla de Sergio Ramos en la final de la Champions. Porque Egipto, entrenado por Cooper, un astuto técnico argentino que en su día triunfó en el Valencia, sin Salah es un equipo lisiado, disminuido, y se notó en la cancha. Uruguay hizo un buen partido, pero sus atacantes, especialmente Suárez, estuvieron extraviados. Suárez tuvo 2 o 3 claras ocasiones de gol, como la siguiente, en la cual el narrador de Telemundo gritó gol, pero fue una ilusión óptica, porque Suárez, de cara a la portería, remató con cierta extraña impericia para él. La pelota no entró, pero en Telemundo habían cantado prematuramente el gol. Bueno, no fue gol, ni fue gol anulado, ni había que consultar al VAR. Qué gracioso. Porque Suárez la tiró afuera. Y yo, con lo miope que soy, y a esa hora de la mañana, en la cual solo veo brumas y tinieblas en mi habitación, me pareció que la había tirado afuera. Pero bueno, en fin. Y luego Suárez tuvo una otra ocasión en el segundo tiempo, y es extraño, es insólito ver a un depredador del área como Suárez, Luisito Suárez, que ha hecho leyenda no solo marcando goles, sino devorando orejas, es casi caníbal en el área, practica la antropofagia. Bueno, Suárez estuvo solo, tuvo todo el tiempo del mundo para convertir, y sin embargo algo lo pasmó, lo taró, y el arquero consiguió birlarle la pelota. Era la voz de Diego Forlán, tremendo goleador uruguayo, claro, la gran Romario, picarla un cachetazo al otro palo y ya está. Pero se demoró y entonces daba la impresión de que el partido terminaría empatado. Egipto no hizo un mal papel, fueron plantándose con cierto
descaro, ¿no? Con cierta saludable arrogancia a medida que transcurrían los minutos. No parecían tan acomplejados como al comienzo, pero Uruguay es Uruguay. Uruguay gana sufriendo, Uruguay gana al final, ¿no? Y los mejores delanteros de Uruguay no fueron Cavani y Suárez, fueron, y esto ocurre a menudo en el juego aéreo, Godín y Jiménez. Ambos centrales, muy duchos, muy avesados en la Liga Española, saltan como unos leones. Y Jiménez les ganó a 3 egipcios y marcó al final, en los estertores del juego, el triunfo de Uruguay, que con esta victoria solo tiene que ganarle a Arabia Saudí para clasificar. El mago egipcio Mo Salah, sentado en el banco, estaba abatido, se les escapó un empate que acaso merecían. El técnico de Egipto, Héctor Cúper, estaba conforme y tenía buenas razones para ello. El próximo partido de Egipto será contra Rusia y hay rumores de que sí podrá jugar Salah. Comparándonos o mirando lo que tenemos delante, yo estoy conforme con el partido que hemos hecho. Sí, se ha perdido, no sirve para nada, es probable. Bueno, pero yo creo que en líneas generales este equipo lo ha dado todo. Es probable que a lo mejor pueda dar algo más, o es probable que el entrenador se haya equivocado en el planteamiento. Miren, eso es la opinión que tienen cada uno de ustedes o la opinión que tiene la gente. Yo, repito, para mí hemos hecho un gran partido contra un gran rival y lo que me da en cierta manera un poco de bronca es que, bueno, que hemos perdido con un balón parado. El entrenador uruguayo Tavares, el maestro Tavares, que tiene una enfermedad que le impide caminar con la soltura habitual, y que acertó en los cambios, me parece que acertó en los cambios. El medio campo uruguayo a mí no me acabó de gustar. Las pelotas no llegaban finas, no llegaban limpias a los atacantes, ¿no? Pero metió a Suárez, perdón, al muchacho este que envió la pelota para el cabezazo de Jiménez. Se me escapa ahora mismo su... Sánchez, gracias, Sánchez. Y acertó con ese cambio, ¿no? El maestro Tavares estaba conforme también, aunque se permitió criticar delicadamente a Luisito Suárez. Creo que inclusive hubo algún rendimiento individual por debajo de la potencialidad y son partidos, esto es fútbol y en los próximos partidos seguramente, como conocemos a todos estos futbolistas, se van a ir solucionando estos problemas y esperamos progresar en el torneo, ¿no? Luis Suárez, jugando como usted dice, tuvo 3 oportunidades y algunas generadas por él. El arquero le sacó 2 pelotas que es todo mérito del portero. Y son cosas que pasan en la historia de los goleadores, las famosas rachas que se dicen. En las afueras del estadio, nada más terminar el partido que Uruguay le ganó a Egipto, los uruguayos estaban extasiados. Con un gol a último momento, Uruguay salió victorioso de su primer partido en Rusia, un encuentro que para los fanáticos se resume en una palabra. Sufrimiento, así como somos los uruguayos, sufrir hasta el último, pero espectacular. El gol de cabeza de José María Jiménez en el minuto 89 infló los ánimos de la hinchada celeste, que sueña con llevarse de Rusia su tercera Copa Mundial tras 2 oros olímpicos en los años 20. Grande Uruguay, estamos con Uruguay. Me encantaría que se encontraran uruguayos y españoles en octavos. No es improbable, no es improbable. Bueno, en el segundo turno Marruecos jugó muchísimo mejor, tuvo varias ocasiones de gol, no pudo convertir el arquero de Irán. Estuvo portentoso. No era fácil sacar ese tiro del marroquí, Muy bien el arquero de Irán. Yo había advertido de que Irán no es un equipo desdeñable, porque recordaba que en el Mundial pasado Argentina sufrió mucho para ganarle 1-0 y los iraníes pudieron empatar. Bueno, tuvieron una fortuna increíble en el juego de hoy, minuto 94, en realidad el partido estaba ya liquidado, y un centro que no entrañaba demasiado peligro y el defensor de Marruecos la pifió y la metió en su propio arco. En ese grupo, claro, deberían clasificar España y Portugal, pero ojo que Irán no va a ser tan fácil.
Y Marruecos tampoco. Bueno, vamos al gran partido de hoy, 3-3, ¿no? España era, por supuesto, la favorita, pero llegaba con cierta turbulencia, con cierto desasosiego al juego de hoy, por el escándalo de la destitución de su entrenador Lopetegui, ¿no? Que uno no sabía cuánto podía haber mellado, afectado en el ánimo de los jugadores, ¿verdad? Muchos de ellos le rogaron a Rubiales, el presidente de la Federación Española, que no echara de esa manera humillante a Lopetegui y que esperara al final del Mundial. De todo esto voy a hablar en un momento con un gran periodista español, Manuel Aguilera. A los pocos segundos, creo que 138 segundos de haber comenzado el juego, Cristiano Ronaldo, que tuvo un partido realmente épico, marcar 3 goles en un partido mundial no es fácil, ¿no? Se inventó un penal. Yo creo que fue un penal como mínimo discutible, pero tuvo la malicia, la picardía de hacer una bicicleta, de entrar en el área, de enredarse con Nacho, y entonces simuló muy persuasivamente un penal que el árbitro italiano compró enseguida. Bueno, muy bien ejecutado el penalti, pero yo la verdad no vi penal, ¿eh? Y me pareció que el árbitro tendría que haber detenido el juego, salido de la cancha y consultado en una pantalla. Para eso está el VAR, ¿eh? Pero no lo hizo. Entonces uno dice, pero ¿y para qué han incorporado entonces la tecnología? Esta era una jugada claramente debatible, ¿no? Bueno, pero España tuvo carácter para sobreponerse. No una, sino 2 veces estuvo debajo en el marcador y remontó. Yo no le tenía mucha fe a Diego Costa. No es un jugador que a mis ojos encaje en el juego fino, atildado, por bajo de España, ¿no? Busquets tiró un pelotazo a las bravas, ¿eh? Estaba solo arriba contra todos los adversarios. Diego Costa le metió un manotazo a Pepe, y Pepe ha sido siempre un cirujano sin anestesia. Así es que, en cierto modo, fue justicia poética que le cayera un cachetazo a Pepe. Pepe se dejó caer, que fue un error, debió continuar la jugada, y Diego Costa, la verdad, estuvo fenomenal, ¿no? Porque regateó 1, 2 y 3 veces, disparó un trayazo, marcó el 1-1, hubo cierta controversia, alguna gente pensó que el árbitro debió anular el gol, porque fue una agresión de Costa a Pepe, pero si había dado por válido un penalti tan discutible, habría sido injusto que anulara, creo, este gol de Costa. Te enojó Andrés Cantor. Si somos puristas, el penalti no fue tal y quizá este gol también debió ser anulado. Pero ya le habían regalado un penal a Portugal y a mí me parece que habría sido supremamente injusto que le anularan este bonito gol a Diego Costa. Sí, hubo una aspereza, ¿no? Hubo una riña ahí, pero en fin, Pepe no debió dejarse caer como una doncella ultrajada. Y luego De Gea empezó a convertirse en Clarius, el portero de Liverpool, que fue una gelatina en la final de la Champions ante el Madrid. Yo esperaba más de Gea. Es un gran arquero, pero hoy tuvo una noche fatal. Este disparo de Cristiano, sí, que en fin, llevaba cierta insidia, cierto riesgo, ¿no? Le pega de zurda fuerte, pero va al cuerpo del arquero y se le escurre la pelota con unas manos de Carmelita a De Gea. Yo no sé qué le pasa a este muchacho, ya había cometido un error contra los suizos, viene con la confianza en jaque, ¿no? Y yo lo encontraba en su mirada distraído, melancólico. En el segundo tiempo también tuvo un par de fallos peligrosos De Gea, ¿no? Sin contar el tiro libre al final de Cristiano, que lo vamos a ver en un segundito. Pero España se fue al descanso perdiendo. Uno se preguntaba qué estaría sintiendo Lopetegui en su casa en Madrid, viendo todo esto, ¿no? ¿Valía la pena dejar a su selección por cobrar unos euros más de Florentino Pérez y el Madrid? La verdad que todo estuvo muy mal hecho, fue muy chapucero y muy desleal, ¿no? Lopetegui tendría que haber estado ahí sentado, dirigiendo a España. España venía a una racha de creo que 20 partidos invictos, en fin. Pero en el segundo tiempo España demostró tener temple, personalidad, ¿eh? Empató con un gol, yo creo que finamente ejecutado, preparado, un tiro libre del Chino Silva. Al final, en el segundo palo, claro, Sergio Ramos finge que va a ser para él, se cae en el área, pero Busquets cabecea y la deja servida allí para que Diego Costa la empujara y marcara el empate.
Bueno, Diego Costa ha justificado la confianza que en su día le tuvo Vicente del Bosque. Yo no le tenía fe, pero hoy demostró que estuvo a la altura. Y luego Nacho, el lateral derecho, que se había enredado con Cristiano en el penalti y que a lo mejor estaba, en fin, lastrado por esa culpa, se redimió. Porque marcó un golazo, le pegó como en su día le pegaba a Dani Alves, jugando por Brasil, ¿no? O por el Barça, o por la Juve. Sacó un disparo, un mortero, un misil teledirigido con un efecto vicioso, inatajable. Este fue un gol precioso. Qué pedazo de gol, ¿no? De Nacho. Parecía que ganaba España, España hizo lo que mejor sabe, durmió, amansó el partido, le robó la pelota a Portugal, pero al final Piqué. ¿En qué estaba pensando Piqué? No era necesario derribar a Cristiano, ¿eh? Y entonces, claro, Piqué lleva jugando 10 años y me quedo corto por España. Tendría que tener el oficio para saber que esa falta no debía provocarla. Y entonces el aire se preñó de gol, la barrera se dispuso de una manera en que, claro, los saltos Piqué y Busquets tapaban el ángulo al que previsiblemente iría la pelota, pero la precisión de Cristiano fue endemoniada, endemoniada. Me pregunto, y se lo preguntaré a Manuel Aguilera, si De Gea estaba un paso mal colocado, ¿no? Si De Gea, como mínimo, debió arrojarse, no digo llegar, pero tirarse, tratar de alcanzar la pelota. Se quedó paradito. Bueno, me dio un poco de pena, yo estaba con España, quería que, por supuesto, España ganara, pero la verdad es que Cristiano no merecía perder, ¿no? El entrenador español de última hora, casi improvisado, que no lleva una carrera de entrenador, ¿no? Hierro estaba muy orgulloso de sus chavales, decía. Anímicamente creo que tenemos que estar muy orgullosos de los chavales, levantarnos de las adversidades del partido y remontar un resultado donde se te ponen 2 veces por delante en el marcador. Es un equipo maduro, un equipo que no duda, es un equipo que sabe lo que quiere, cómo juega, llevan mucho tiempo trabajando juntos, en estos 2 años con su personalidad y da gusto, ¿no? Da gusto cuando uno tiene estos jugadores que tienen esa madurez, ese compromiso, esa personalidad. Exagera, claro, un poco Hierro y es su papel, supongo, pero decir que el equipo no duda, el portero dudó bastante y dudó mal, ¿eh? De Gea dudó. Y luego que el equipo demostró madurez, Piqué no demostró madurez al final. Se les escapó la victoria por inmadurez de Piqué. Bueno, pero como Cristiano le hizo 3 goles a España, los españoles, los inspectores de Hacienda, se han vengado. Y han anunciado que Cristiano Ronaldo tiene que pagar 18 millones de euros y 2 años de cárcel. Bueno, tenemos que ir un segundo a la publicidad, luego seguiremos informando de todos los detalles del Mundial de Fútbol en Rusia y por supuesto todo lo último de Colombia y Venezuela. En Colombia hay elecciones pasado mañana, estamos esperanzados con la victoria de Iván Duque. Y tenemos a un gran invitado, el fundador y director de Hispano Post, un muy exitoso portal de noticias, Manuel Aguilera, periodista español. Vamos a comentar el empate épico entre portugueses y españoles hoy en Rusia, en Sochi. Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en vivo y en directo. En un momento voy a conversar con el muy influyente periodista español Manuel Aguilera. Hizo una carrera espectacular en medios periodísticos en España y ha fundado aquí Hispano Post con gran éxito. Y más adelante, si él está de acuerdo y es intrépido y no se deja cohibir por el pudor, voy a presentar a mi hermano que vive en Doha, Qatar. Tito, llevamos muchos años sin vernos y él y yo hemos engordado como salvajes, pero somos idénticos y nos queremos mucho. Y nos hermana la pasión por el fútbol. Mañana Argentina juega con Islandia, debería ganar, pero no hay que subestimar a los islandeses. No son tan malos, ¿eh? Y Perú juega con Dinamarca, menudo rival, ¿no? Los daneses, puestos a jugar bien, a veces parecen alemanes u holandeses, o sea que no va a ser fácil. Será un día memorable, por lo menos para mí, que soy peruano.
Perú no juega un mundial desde España 82, se ha pasado 36 años, ¿no? O muchos años sin jugar un mundial. Hoy en Sochi, la tribuna española le tomaba el pelo amablemente a un señor al pie del campo que era idéntico a Mariano Rajoy. Mariano el de Putela, Mariano el de Putela. ¡Vamos, Mariano! ¡Putela! Y Mariano Rajoy saltaba. La gente decía, ¿qué hace Rajoy aquí? Que fue recientemente derribado por una moción de censura de los socialistas y Podemos y los nacionalistas. Pero bueno, era pero no era. En fin, el entrenador argentino Sampaoli dio la alineación de mañana. No hubo grandes sorpresas. En el ataque no va a jugar Higuaín. Muchos argentinos lo resisten porque falló un gol cantado en la final hace 4 años ante Alemania. Va a jugar Agüero, va a jugar Di María, al medio va a jugar Mascherano, obviamente va a jugar Messi. Es más o menos el equipo de hace 4 años. En la defensa sí que hay algunos ajustes. El arquero no va a ser Chiquito Romero, va a ser Caballero. Vamos a ver si le funciona el doble 5 al señor Sampaoli con Biglia y Mascherano ante un equipo como Islandia que no le va a atacar tanto. El equipo llega muy consolidado detrás de una idea y seguramente llega muy bien preparado, y en este tiempo hemos logrado afianzar conceptualmente algunas cosas que nos habían faltado en el corto tiempo de nuestra estadía acá en la selección. Mañana espero una Argentina decidida, convencida de que realmente tiene un montón de valores como para poder demostrar que sigue siendo una potencia futbolística y ojalá que así sea. El equipo sí, está Caballero, Salvio, Tamendi, Rojo, Tagliafico, Mesa, Mascherano, Biglia, Di María, Messi y Agüero. Bueno, hay un montón de entrenadores argentinos en el Mundial de Rusia, no sé si se ha percatado de ello, ¿no? Pero Gareca, argentino, entrena a Perú, Cooper, argentino, entrena a Egipto, Pizzi, argentino, que fracasó con Chile, entrena a Arabia Saudí. Por supuesto, Sampaoli es argentino y entrena a Argentina, y por ahí se me escapa alguno más. Peckerman, claro, argentino, efectivamente, que hizo un buen mundial en 2006, que entrena a Colombia. Son 5. Bueno, Francia debuta mañana a primera hora con Australia. Yo creo que solo los búhos y las lechuzas van a ver ese partido. 6 de la mañana, un sábado, para ver a Francia ganar a Australia. Ahora, déjenme ser aguafiestas. Los australianos no son tan desmañados. Algo pueden jugar. En el último mundial perdieron 3-2 contra Holanda. O sea, le hicieron un partidazo a Holanda. En el mundial de 2010 le ganaron a Serbia. Y yo recuerdo un repechaje, me parece que fue para el 2006, en el que Australia eliminó por penales a Uruguay del mundial. O sea, Australia, tampoco hay que menospreciar a los australianos, pero Francia parte como favorita, por supuesto. Bueno, en estos tiempos en las redes sociales siempre circulan bromas, chanzas, chirigotas, que hacen reír, como esta de los argentinos en el vestuario preparándose para debutar. Vamos Argentina, vamos Argentina. Claro, estamos con Argentina. Yo estoy con Argentina, por supuesto estoy con Perú, estoy con Colombia, estoy con España. También estoy, ¿por qué no? Por supuesto, ¿no? Con México, le ha tocado un grupo bravo, Alemania y Suecia, ¿no? Y con Uruguay, ¿no? Con Uruguay. Luego están Costa Rica y Panamá. Pero yo no creo que Costa Rica pueda hacer un mundial tan increíble como el que hizo hace 4 años, ¿se acuerdan? Que estaba en un grupo con Italia, Inglaterra, Uruguay y se paseó con todos. Ojalá repitan, ¿no? Vamos a ver. Bueno, en Colombia estamos todos esperando el triunfo de Duque pasado mañana, que va a ganar por 2 millones de votos sobre Petro. Va a ser un triunfo heroico.
Y estamos esperando a que Colombia debute el martes contra Japón. Ya le ganó a Japón el Mundial pasado, ¿no? En Colombia han hecho toda clase de modelos estadísticos para ver quién gana. El resultado es el mismo que Goldman Sachs, Brasil. Tenemos un modelo que más o menos tiene un 80% de precisión. Con ese modelo fue que llegamos a predecir que Brasil va a ser el campeón de Rusia 2018. También afirman los investigadores que Francia se quedaría con el tercer lugar del certamen tras vencer a la selección de España, mientras que la tricolor nacional no alcanzará a llegar a la final. Colombia en la fase de grupos clasificaría de segunda tras una victoria contra Japón, un empate contra Senegal y una derrota contra Polonia. Ya de ahí clasificaría a enfrentarse con Inglaterra en octavos de final y lamentablemente el modelo nos sugiere que Inglaterra sería el verdugo de la selección Colombia. La predicción indica que Argentina y Uruguay alcanzan los octavos de final y Perú no lograría superar la fase de grupos. ¿Qué se han creído? ¿Qué se han creído? Perú no va a superar la fase de grupo. Estos son muchachos que van a votar por Petro. Yo sé que estos son partidarios de Petro, ¿no? No, no es así, señores, del modelo estadístico. No hay modelo estadístico, probabilístico, algoritmos que determinen. No hay eso, no hay. El fútbol es una cosa rara, no es una cosa racional. No siempre ganan los mejores. Juega la suerte también. Así que no. Perú sí va a clasificar. No sé cómo, pero va a clasificar. Y Colombia, a Polonia le va a ganar, acuérdense. A Polonia le va a ganar. A Japón también. El más bravo ahí es Senegal. Yo a los africanos les tengo un respeto, ¿no? Son bravísimos los africanos, son bravísimos. Bueno, James, ¿qué digo Juanes? Bueno, Juanes debe estar en Rusia también, ¿no? James no entrenó. James y, ¿cómo se llama el muchacho que juega en Boca? Barrios. Wilmar Barrios. No entrenaron, están cansados. Mejor, a James hay que cuidarlo. Con gran emoción, los aficionados recibieron a sus ídolos, pero un momento, faltaba uno. James Rodríguez no estaba y tampoco Wilmar Barrios. Nadie daba una explicación, hasta que habló Carlos Vaca. Ellos se encuentran bien, los dos con una pequeña fatiga, pero son normales del gran trabajo que se viene haciendo desde Bogotá y el cuerpo técnico decidió dejarlos hoy acá, pero seguramente que estarán en los próximos entrenamientos con nosotros y al 100%. Sería lindo que James metiera 5 goles en este Mundial como en el anterior, ¿no? Y sumara 10. Fue el goleador del Mundial pasado, tremendo jugador. Bueno, para terminar, porque viene Manuel Aguilera y mi hermano Tito, que vive en Doha, Qatar, donde se va a celebrar, le voy a pedir que me compre entradas para el Mundial del 2022. Bueno, que lo va a transmitir Mega, ya hemos comprado los derechos. Putin, un señor desalmado, autócrata ruso, ha puesto un montón de barrenderos a dejar impoluta la ciudad de Moscú. Y todos barren y barren. Bueno, muy simpáticas las señoritas colombianas, ¿no? Tenemos que ir a la publicidad y enseguida voy a conversar con el muy inteligente, muy brillante periodista español, Manuel Aguilera. Él, por supuesto, hoy ha sufrido viendo el partido de su selección contra Portugal. Y le voy a preguntar no solo por ese juego memorable, sino por todo el escándalo alrededor de la destitución de Lopetegui como seleccionador de su país. Regresamos con Manuel Aguilera. Más adelante viene mi hermano Tito, y recién llegado de Qatar. Ya volvemos. Bueno, un gran abrazo a Tomás Díaz, que está cumpliendo 19 años. Happy birthday, hijo de nuestro querido Rogelio. Bueno, el gran cantante Carlos Baute dice que lleva 6 años largos sin volver a Venezuela. Ya tengo 6 años sin ir y es difícil para mí porque yo le he tirado muchísimo al gobierno, como te dije, no tengo pelos en la lengua y estoy en contra total desde hace 18 o 20 años, desde que estaba Chávez. Lo veía venir. Mi abuela, ella es hija de españoles, de gallegos, pero nació en Cuba. Entonces ella vivió el régimen castrista y dijo, yo me voy. Y se largaron a Venezuela. Por eso mi madre nació allá y mis tíos. Entonces llegó este hombre y mi abuela lo primero que dijo, habla igual que Fidel Castro. Yo me voy. Y mi abuela se vino a España.
y 2 años después estábamos nosotros aquí. Baute, que es un gran artista y que es muy valiente para decir lo que piensa, tiene tanta razón cuando se permite decir que en Venezuela no existe la ley. Pero sí, es lamentable, no puedo ir a Venezuela. Pero bueno, son cosas, ¿no? Prefiero seguir dando la cara por Venezuela y hablar sin pelos en la lengua, tener la fundación que tengo, que no me hubiese gustado tenerla porque los venezolanos no estábamos preparados para enviar medicinas a un país, o sea, a nuestro país, que, o sea, si es que toda la vida hubo medicinas, ¿no? O sea, la logística fue complicadísima. Parecemos narcotraficantes para enviar la medicina, ¿no? Un país sin ley, un país sin ley, sin democracia. Ahí hace lo que le da la gana el señor Maduro. Regresamos después de la pausa, les voy a decir por qué creo que hay que votar por Iván Duque este domingo. He venido esta noche desde Caracas un gran venezolano y un gran señor, Juan José Caldera. Es uno de los hijos del expresidente Rafael Caldera, que en paz descanse. Un aplauso para Juan José Caldera, por favor. Gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. A ti por estar aquí, es un honor recibirte, Juan José. El honor para mí asistir al programa. Este programa tan visto por tantos venezolanos. La colonia venezolana más importante en el exterior reside en Miami y te sigue con mucha atención. Y por eso tener la oportunidad de aclararle cosas que se dicen que la confunden es para mí una ocasión extraordinaria. Y gracias por estar aquí. Nos honra tu visita. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, aclarar? He leído tu libro, Mi Testimonio, en el que recuerdas el perfil histórico de tu padre y de tu madre, Alicia, ¿verdad? Sí. Y tú te encargas de, digamos, aclarar algunos malentendidos, deshacer algunos entuertos, ¿no? Claro. Por ejemplo, y yo alguna vez he sido víctima de ese malentendido, hay gente que cree que tu padre indultó o amnistió a Chávez el año 94, pero no fue una cosa ni la otra, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue exactamente, Juan José? Fue lo que se llama un sobreseimiento, que fue la interrupción del proceso, que en realidad no había avanzado. Porque no había sido condenado. Así es, porque se dice, ¿por qué no lo inhabilitó? Es que no lo podía inhabilitar, el presidente no tenía facultades para eso. La inhabilitación política es lo que se llama una pena accesoria a una pena principal de prisión o presidio. O sea, tenía que ser condenado a prisión o presidio para poder ser inhabilitado políticamente. Y la pregunta es, ¿por qué no lo fue? Porque el 4 de febrero del 92, Chávez estuvo convicto y confeso ante todo el país. Carlos Andrés Pérez estuvo año y medio más en la presidencia. ¿Y por qué no fue sentenciado? No solo él, ninguno de los que participaron en el alzamiento. De hecho, tú aclaras en el libro, y seguramente aquí en la entrevista, que cuando tu padre sobreseyó el proceso penal a Chávez, muchísimos de sus compañeros en esa felonía, en el golpe de febrero del 92, por decisión de Pérez y de Velázquez, habían sido ya puestos en libertad. Enseguida después del golpe, comenzaron a ser reincorporados a su fuerza sin castigo, una cosa impresionante. Yo tuve ocasión de preguntárselo al general Ochoa Antich, que era el ministro de la Defensa para entonces. Le dije, general, ¿esto es verdad? Y me dijo, sí, Juan José. Eran tantos los oficiales que teníamos detenidos que era insostenible esa situación. De manera que el propio Pérez los reincorpora a su fuerza sin castigo, a pesar de que el mismo 4 de febrero Pérez y el decreto de suspensión de garantías del Congreso hablaba de la posibilidad de un magnicidio. Pérez dijo, pretendían matarme. Bueno, y no hubo nunca un sentenciado. ¿Y por qué? ¿Fue un error de Pérez? Bueno, él sabrá por qué lo hizo. Pero es que en el país inmediatamente hubo una reacción a favor de la libertad. Al mes se estaba metiendo un proyecto de ley de amnistía en el Parlamento. Y comenzaron las manifestaciones, tanto así que los otros candidatos presidenciales distintos a Caldera, Fermín, Osvaldo Álvarez Paz, que ¿Tú recuerdas acá que Álvarez Paz dice unas palabras glorificando a los golpistas impresionantes? Él fue detenido como gobernador del sur y en su residencia por Arias Cárdenas. Sí, sí. Y a los 3 meses, el Nacional publica una carta de respuesta de él a los jefes, más bien felicitándolos, diciéndoles conozco sus buenas intenciones, etcétera. Y el ministro de la Defensa
Ochoa Antich visita en el cuartel de San Carlos a los detenidos y al salir dice que les ofreció su libertad siempre y cuando rectifiquen su conducta. Bueno, o sea que no había intención absoluta de parte del gobierno de castigarlo, a pesar de que habían hablado de un magnicidio, ¿no? Entonces, Caldera asume la presidencia 2 años después, sin que ni siquiera Chávez, que estaba convicto y confeso desde el 4 de febrero, hubiera sido condenado. Exactamente. No estaba condenado. Entonces, el país votó por Caldera, ¿para qué? ¿Para que castigara a Chávez? Obviamente no. Es decir, el mismo día, hay testimonios increíbles, ¿no? El mismo día que Caldera asume la presidencia, una persona que se ha distinguido, que reside aquí en Miami, que se ha distinguido por su oposición a este gobierno, que lucha a diario contra el gobierno actual, como Patricia Poleo. El día que Caldera asume la presidencia, publica en el diario de su padre, El Nuevo País, una carta de ella para Chávez. La he leído. Sumamente elogiosa. Sí, la he leído. Donde, entre otras cosas, dice: seguramente Caldera te pondrá en libertad. Y yo, como mujer venezolana, se lo agradeceré siempre. Ese era el ambiente del país. Con lo cual, Caldera, tu padre, estaba virtualmente obligado por las circunstancias históricas a sobreseer el proceso de Chávez. Caldera, a sus 78 años, asume el compromiso más grave de su vida, el más serio, el más difícil, que era salvar la República. En el país había una incertidumbre total. Todos los días se pensaba en la posibilidad de un golpe de Estado. La gente comprando comida porque no se sabía lo que podía pasar. Y la situación social y económica del país gravísima. A Caldera le toca salvar la República, que lo dijo, por cierto, con mucho orgullo cuando entregó la presidencia. En mis manos no se perdió la República. Tenía primero que resolver la crisis política y que empezaba precisamente por resolver la fractura militar. Y tomó 2 decisiones sumamente importantes, una que no se conoce mucho, yo la cito en el libro. 3 días antes de asumir la presidencia, cita a su casa de Tinajero a todo el alto mando militar, que a lo mejor pensó que lo iban a ratificar, porque había quien le aconsejaba al presidente Caldera que lo hiciera, y fue todo lo contrario. Él los llamó a su casa para notificárselos él personalmente, con mucho respeto y con mucha consideración por su alto rango, pero con mucha firmeza, que él consideraba necesario para la salud de la República remover todo el alto mando militar. Esa fue una decisión impresionantemente importante. Y luego puso en libertad a los jefes de los golpes, los que quedaban detenidos y los que estaban asilados en el Perú regresaron al país, pero les puso como condición que pidieran su baja. No los reintegró a la fuerza. Como sí hizo Pérez, que los reintegró sin castigo alguno a las fuerzas militares que habían deshonrado y cuyo juramento habían traicionado. Bueno, pero lo cierto es que no hubo un solo conato de golpe de Estado en los 5 años. Los 5 años. Del presidente Caldera. Pregunta. ¿En qué circunstancias se conocen el presidente Caldera y Chávez? Eso es otra cosa, porque dicen, no, Caldera el padrino de Chávez. Incluso inventan que Chávez se llamaba Hugo Rafael porque Caldera era su padrino. Caldera se encuentra personalmente con Chávez por primera vez cuando lo tiene que recibir en Miraflores como presidente elegido por el pueblo. Es cuando él personalmente por primera vez encuentra a Chávez. ¿Estamos hablando de diciembre del 98? Sí, poco después de las elecciones. Del 99. Por cierto, él cuenta en su entrevista con César Miguel Rondón que Chávez le pidió disculpas por todas las cosas que he dicho de él en la campaña electoral. Pero el propio Chávez se encargó de decir públicamente en un acto que su padrino se llamaba Eligio Piña. Y todavía hay gente que ingenuamente, sorprendida en su buena fe, dice, no, Caldera era padrino de Chávez. Y dicen que le pusieron Hugo Rafael en homenaje a tu padre. Incluso han llegado hasta eso, pero ¿no? Tampoco, ¿no? Por cierto, cuando Chávez nace, en el año 54, Caldera era un perseguido de la dictadura. Y en cambio el papá de Chávez no.
el papá de Chávez firmó a favor del plebiscito de Pérez Jiménez cuando Caldera estaba preso en la Seguridad Nacional. Increíble. Porque iba a ser el candidato de la oposición frente a Pérez, porque era el único jefe político que estaba en Venezuela. Bueno, pero a la gente se le sorprende en su buena fe. Sí. Como decir, bueno, ¿por qué no lo inhabilitó? Caldera no lo podría inhabilitar. Claro, no estaba entre sus facultades. Primero tenían que condenarlo. Exactamente. Y luego tampoco el presidente podía inhabilitarlo. No tenía facultades para hacerlo. La inhabilitación era consecuencia de una pena de prisión o de presidio. ¿Y por qué no lo enjuiciaron? Bueno, el ambiente en el país era totalmente contrario, era a favor de una amnistía. Y la preocupación de Caldera era devolverle la paz al país. Para eso lo había elegido. Ahora, el país se equivocó, Juan José. Es decir, da la impresión de que el país fue indulgente con los golpistas, fue benévolo con un golpe de Estado, y la historia luego nos ha educado en que no, es decir, un golpe de Estado es un crimen serísimo que no hay que pasar por alto tan magnánimamente, ¿no? Bueno, pero te sorprende la cantidad de gente que abogó por la libertad de los... te puedo decir, por ejemplo, otro caso. Chávez sale un sábado, el domingo tiene una rueda de prensa. ¿Quién dirige la rueda de prensa? La esposa del dueño del Diario Nacional, que ha sido un medio que ha combatido severamente al régimen con mucha valentía y con mucha decisión. Sin embargo, la esposa de Miguel Enrique Otero apoyó a Chávez. Fue quien dirigió la rueda de prensa de Chávez horas después de... Entonces, la reflexión que tú haces es la que los venezolanos tenemos que hacer. Caldera cumplió su deber, que fue pacificar al país, no solamente en lo político, en lo económico, en lo social. La crisis bancaria que estaba en puertas cuando él asumió la presidencia, con la intervención del Banco Latino por el presidente Velázquez, el tercer banco del país, donde había 600.000 ahorristas que tenían todos los ahorros de su vida allí depositados, y que, como se dijo, era la punta del iceberg de la crisis sistémica de los bancos. Bueno, creó una situación terrible, justamente porque durante el gobierno de Pérez no se habían controlado los manejos de los bancos, los dueños de los bancos se habían prestado a sí mismos fondos, y para capitalizar fondos ofrecían intereses altísimos. Por ejemplo, el Banco Latino llegó a ofrecer 90% de interés. Entonces, gente que había puesto los ahorros de su vida en un apartamento. Vendían la casa, vendían el apartamento, exactamente. Porque era unos intereses de usura. Bueno, y Caldera tuvo que enfrentar esa situación. Y con los auxilios financieros se le salvaron los ahorros hasta 4 millones de bolívares a 3,5 millones de ahorristas. Tardó 2 años en recuperarse la confianza de los bancos, pero se logró también. Caldera tuvo que aplicar un programa admitido por los organismos internacionales, tomando medidas como el aumento del precio de la gasolina o el aumento del impuesto del IVA, y no hubo un estallido social. ¿Por qué? Porque su gobierno, a través de la Agenda Venezuela, desarrolló una serie de programas sociales que iban justamente a atender las necesidades más urgentes del pueblo. Programas como el Programa Alimentario Materno Infantil, el Programa Alimentario Escolar, PROAL, que fue un programa hermosísimo que destruyó después el gobierno de Chávez, inspirado bajo la dirección de un hombre extraordinario que ya había sido jefe del Departamento de Nutrición de la Organización Mundial de la Salud, el doctor José María Bengoa, un médico vasco que recomendó como programa central alimentario del gobierno garantizarle a toda la población una dieta básica en algunos productos que le pudieran suministrar las 2.200 calorías que necesita el ser humano. Y entonces se diseñó un programa con harinas de maíz, con arroz, con granos, con aceite, con sardinas, para que al más bajo precio posible la población pudiera comer. Y se usó como infraestructura las bodegas populares, que no significaba un gasto para el Estado. El gasto operativo del programa no llegaba al 1% del total del programa. Y la gente podía comer. Y te voy a hacer una pregunta difícil, pero genuina, ¿no? Nacida de la curiosidad auténtica, antes de ir a la primera pausa. Si las cosas estaban tan bien, y bien miradas, a la luz de lo que vino luego, no estaban tan mal,
¿por qué tantos venezolanos en aquella circunstancia histórica, fines del 98, buscaron a un Mesías, a un Redentor y digamos, dieron la espalda a la clase política tradicional? ¿Por qué? Sí, bueno, para el 97 la situación del país se había recuperado. Para el 98 hubo una caída abrupta de los precios del petróleo, mucho más allá de lo que se esperaba por un problema en Tailandia y el sureste asiático, y eso frenó el proceso de recuperación del país. Quizás eso produjo un gran desconcierto en el país. Todavía Irene Sáez encabezaba las encuestas. Pero ¿no crees que muchos venezolanos, justa o injustamente, no lo sé, la política a veces está hecha de percepciones que no se ajustan a la verdad? Muchos venezolanos pensaban que los regímenes adecos y copellanos habían sido muy corruptos y que había que sacudir el sistema. Bueno, yo te contesto con una pregunta. Hubo elecciones parlamentarias antes de las presidenciales, un mes antes. Acción Democrática sacó la tercera parte de la Cámara del Senado. Sacó 1.250.000 votos. Un mes después, su tarjeta presidencial se reduce a menos de la mitad, porque la mitad de su electorado se desplazó hacia Chávez, a aquel que había intentado derrocar a Carlos Andrés Pérez, que era un presidente de Acción Democrática. Sí, fue destituido también con los votos de Acción Democrática, y fue elegido senador sin los votos de Acción Democrática, con un grupo nuevo que se creó llamado Apertura. Pero ¿cómo se explica que la mitad del electorado de Acción Democrática en un mes votó por Chávez? Votó por Chávez. Yo no me lo explico. Y algo similar pasó con Copey. Entonces, esas son las cosas que hay que preguntarse si es que queremos sacar lecciones de la historia. Porque es muy fácil decir, no, el culpable es Caldera. Es muy fácil. ¿Verdad? Cuando Caldera lo que hizo fue cumplir su deber. Y además de ser un gran demócrata, era un hombre de honor. Honesto, porque decía la verdad, sincero, esto lo dice muy bien aquí en el libro, y honrado. Así es. Las 2 veces que salió del poder, salió con la misma austeridad con la que había entrado. Así es. Algo dice eso de su carácter. Nosotros conservamos con mucho orgullo su oficina en el centro de Caracas, que fue construida con un crédito hipotecario en el año 58. Imagínate. En un terreno heredado por mi madre de mi abuelo materno, porque él estuvo allí más de 50 años. Es una oficina muy modesta. Ya lo creo. De la cual salió 2 veces para Miraflores y regresó a su oficina. Y además fue un gran papá, un gran papá, porque hay que ver con qué pasión y lucidez lo defiendes. Eso me conmueve. Regresamos con Juan José Caldera después de la pausa. Ya volvemos. Un aplauso para él. Don Juan José Caldera, hijo de Rafael Caldera, que fue 2 veces presidente de Venezuela, un gran demócrata, ¿no? Querido y respetado por todos los demócratas del mundo. Muy amigo del Papa, Juan Pablo II, yo no sabía. Así es. He venido a descubrirlo leyendo tu libro. Y de Adenauer, de Frey, de Kennedy. Eran otros tiempos, ¿no, Juan José? Es decir, los políticos, no todos, claro, pero políticos como tu padre tenían una estatura intelectual, moral, ¿no? Eran caudillos civiles, como escribe en el prólogo tu hermano, Rafael Tomás, ¿no? Ahora todo se ha canallado, se ha envilecido, ¿no? Uno ve Maduro, Cabello, Tarek El Aissami. Yo le dice, pero ¿cuánto más bajo se puede descender, ¿no? Increíble. Ahora, para hablar un poco de la actualidad, ¿tú eres optimista? ¿Tú sientes que Venezuela va a recuperar pronto la libertad y la democracia? Bueno, tengo fe y esperanza. Ha sido una lucha muy dura, muy difícil. Y creo que lamentablemente no todos han estado a la altura de las circunstancias. El pueblo sí. El pueblo se ve muy decidido, ¿no? Y cuando se le ha llamado ha respondido, como ocurrió, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015. Pero como algunos dirigentes de la oposición, como fue el coordinador Chugo Torrealba o el propio Antonio Ledesma, después de esa elección, en lugar de mantener la unidad y trabajar como un solo equipo, comenzaron las disputas por los cargos y las aspiraciones. Se pensaba que ya el gobierno iba a caer y que se iba a elegir un nuevo presidente. Entonces el problema fue terrible. Como decía Chugo Torrealba, cuando nos va mal nos unimos, pero
cuando no va bien empiezan las peleas. Terrible. O como decía Antonio Ledesma, convertimos las victorias en derrotas, ¿no? ¿Tienes una buena opinión de Leopoldo López? Tengo respeto por él. Yo también. Creo que es un muchacho luchador, valiente. Sí. Ha afrontado con decisión su prisión injusta. A veces, como todos los líderes, como que pensaran a veces más primero en cuál es mi futuro, que eso no ocurría antes. Por eso se estableció la democracia en Venezuela, porque los líderes se respetaban y respetaban las aspiraciones que cada uno de ellos tuviera, pero entendían que había un objetivo común por encima. ¿El liderazgo de Enrique Capriles ha estado a la altura de las circunstancias, mirado en el contexto histórico? En unos momentos más que en otros, pero son muy cerrados. Sí, yo creo que han debido llamar a todo el país a integrarse realmente a la lucha y establecer mecanismos verdaderos de comunicación. Por ejemplo, parece mentira, yo fui parlamentario 30 años, conozco bien cómo funciona un parlamento. Allí se elige cada año las presidencias y vicepresidencias de las comisiones. En este caso son 30 cargos, son 15 comisiones. Bueno, los 4 grupos parlamentarios más importantes no permiten que ningún otro parlamentario de la oposición ocupe una posición dirigencial por méritos que tenga. Es una cosa absurda, absurda. Una cosa increíble. Por ejemplo, el diputado Américo de Gracia, a quien no conozco personalmente, de causa R, por cierto, pero que ha dado una lucha muy valiente en defensa de hechos horribles que han ocurrido en su región, protestaba en la última elección de directivas y decía: señores, ustedes están peor que Diosdado Cabello. O sea, si uno no está en los 4 grupos más importantes, no tiene oportunidad. A mí me parece insólito, por ejemplo, que en toda la experiencia parlamentaria existente, hasta donde la conozco, no se reúnan semanalmente todos a discutir los problemas, ¿no? Es solo una cuestión de jefes. Y entonces, me parece que no han estado a la altura de las circunstancias, aunque cueste decirlo, ¿verdad? El pasado 20 de mayo, ¿votaste, Juan José? No. ¿Hizo bien la oposición en no participar? Yo creo que sí. Yo también. Porque no había realmente posibilidades de que se produjera un respeto a la voluntad popular. ¿Cómo te gustaría que ocurriera el cambio, digamos, la caída de la dictadura, la remoción de la autocracia? Claro, ¿Qué debería ocurrir? Nos toca un papel fundamental a nosotros, los venezolanos. Siempre lo he sostenido. En los primeros años de Chávez yo cumplía un papel dirigente, estaba en la Asamblea Nacional. Por cierto, una vez me tocó enfrentar a Chávez en Miraflores a raíz de los hechos de abril del año 2002. Fui el único diputado de oposición que fue una situación de interpelación al presidente que no tenía antecedentes y me tocó hacerlo. Pero siempre he sostenido que aunque aspiremos con justicia a un apoyo desde el exterior, el papel fundamental nos tiene que tocar a los venezolanos. Y por eso creo que la dirigencia a veces no está a la altura. Creo que el pueblo ha estado por encima de la dirigencia. ¿Crees que el pueblo se va a volcar a las calles nuevamente como ocurrió el año pasado? No lo sé realmente. Parece improbable, ¿no? Sí. No lo sé. A mí me parece muy difícil que el pueblo acepte esta situación, a pesar pues de que el gobierno tiene el respaldo del G2 cubano que está activo en el país, pero yo tengo esperanza pues de que el pueblo de Venezuela no va a aceptar que se consolide una dictadura, y hemos tenido mucho apoyo en el exterior, de manera que tengo que tener esperanza, pero a veces espero también que la dirigencia nuestra se comporte más a la altura. Tiene sus aspiraciones, ¿cómo no? Pero el interés del país está por encima y hay que lograr los objetivos. Yo decía a veces, cuando yo tomaba participación más directa en estas cosas en los primeros años de Chávez: señores, parecemos a veces borrachos peleándose una botella vacía, aunque la comparación sea dura, ¿verdad? O calvos peleándose por un peine, ¿no? Exacto.
uno no veía eso en los dirigentes que fundaron la democracia venezolana. ¿Y hay alguno de los líderes opositores que te inspire, sí, un poco más de confianza? Bueno, es que entrar en esa... sí, claro. Ese es un examen difícil, ¿no? De ponerse uno a calificar. Pero María Corina Machado... La respeto, me parece una mujer valiente, inteligente, muy valiosa. Pero a veces no entiendo por qué no puede haber comunicación entre todos. Como decía Antonio Ledesma, ¿por qué cuesta a veces Dios y su ayuda que nos sentemos a discutir? ¿Verdad? Me parece eso muy serio y debería ser abierto al país, o sea, que la gente se sienta realmente interpretada por las posiciones de la dirigencia. Sabias palabras las tuyas, sabias palabras, Juan José. Te ruego que nos acompañes hasta el final. Tenemos que ir a una breve interrupción publicitaria. Continuamos con Juan José Caldera, ha venido desde Caracas, hijo del expresidente Rafael Caldera. Un aplauso para él, por favor. Gracias. De vuelta, para mí es un gran placer y un gran honor estar conversando esta noche con Juan José Caldera. Juan José vive en Caracas y ha venido desde allá para estar con la familia y estamos, por supuesto, reflexionando sobre el gravísimo drama que vive su país, Venezuela. ¿Es importante que gane Duque este domingo en Colombia, Juan José? Yo creo que sí, claro. ¿Por qué? Muy importante. Bueno, la posición de todo ese grupo encabezado por Uribe, por Pastrana, para nosotros es fundamental, no solo para Colombia, para Venezuela y para toda América Latina. ¿Qué más podría hacer el presidente Trump por Venezuela, por la causa de la libertad en Venezuela? Bueno, esperemos que siga esa actitud del gobierno norteamericano de apoyo a Venezuela, que además tiene todo el derecho, no solo el deber solidario con América Latina, porque la situación de Venezuela puede comprometer el futuro de los demás países, sino que yo creo que los Estados Unidos tienen derecho a defenderse. Hay un hecho, por ejemplo, que el gobierno venezolano ha tratado deliberadamente de ignorar, el hecho de los narcosobrinos. Correcto. Es decir, ese es un hecho gravísimo. 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 Es la familia del presidente, exactamente, el jefe del Estado. Uno de ellos, según se nos ha dicho, prácticamente criado por la primera dama. Bueno, Maduro no sabía lo que estaba ocurriendo. Maduro, que presume que lo sabe todo, que él tiene pruebas de todo. No sabía que esos muchachos, entre comillas, en sus narices estaban implicados en el narcotráfico y usaban la puerta 4 de Maiquetía, que es la salida presidencial, y les piloteaba un avión, el avión coronel activo de la Fuerza Aérea Venezolana. ¿Cómo podían Maduro y Cilia ignorar eso, Juan José? Obviamente. Y además estos muchachos presumían y alardeaban de su dinero. Exactamente. Y si no fuese verdad lo que ocurrió, pues hubieran reaccionado indignados. Claro. Pero han tratado más bien de silenciarlo. Entonces, ¿no es esa una prueba de que realmente el gobierno venezolano está implicado en el narcotráfico? No tiene derecho un país agredido por otro gobierno. ¿A defenderse? Exactamente. Claro. O sea que no solamente los Estados Unidos tienen el deber solidario de actuar, sino derecho a defenderse. Es un muy buen punto. Como los países de América Latina son solidarios con Venezuela, pero tiene derecho un gobierno como el gobierno venezolano de causar un problema tan grande como el que está causando en tantos países, desinteresado por la suerte de su población, que sale emigrando desesperado a ver si consiguen la manera de enviarle algunos recursos a su familia para que puedan subsistir. Es decir, no tiene derecho Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina de reaccionar frente a esa situación y reclamarle, actuar frente a esa irresponsable, por llamarla de alguna manera, pero esa actitud terrible del gobierno de Venezuela de desinteresarse por la suerte de sus connacionales y que anden por América Latina causando un grave problema. O sea muy buen punto. ¿Cabello está perdiendo poder? Eso dicen, ¿no? Aparentemente tienen una guerra ahí tremenda, ¿no? Sí. Ahora, ¿hasta dónde tiene el control de la situación el régimen cubano? No lo sé. Porque Maduro obviamente depende de eso fundamentalmente, ¿no?
No sé realmente. Pero hay rumores de que hay una lucha intestina entre ambos, eso ¿no? se Entre dice Maduro y mucho, Cabello, eso se dice mucho, sí. La caída de Tarek El Aissami, digo caída quizás un poco exagerado decirlo en esos términos, pero ahora la vicepresidenta va a ser Delcy Rodríguez. Sí. Algo está ocurriendo ahí adentro, ¿no? Se supone, sí. Claro, pero ¿qué valor tiene ese equipo? Para mí muy poco valor. Yo conocí directamente a Maduro en la Asamblea Nacional. Así? Ah, claro, claro. Sí, claro, participamos en la primera Asamblea Nacional, yo era diputado como él. Sí, sí. Nunca le vi condiciones para ser presidente de la República. Claro, no es un hombre tonto, obviamente. ¿Lo hemos subestimado? No sé si a él en particular, sino a lo que está detrás de él, sí. Como lo decía Arturo la semana pasada, ¿no? Yo creo que así, eso sí ha ocurrido por la conducta de la dirigente de la oposición, porque si nos diéramos cuenta de la gravedad del problema, entenderíamos que primero hay que resolverlo y entonces después competir democráticamente. Exacto. Y que el pueblo elija a quien quiera dirigirlo. Sí. Pero solidariamente hay que actuar frente a esta situación. ¿Y si solidariamente actuaran los militares, si el alto mando militar, leal a la Constitución y a Venezuela, ¿no? Y guiado por profundas convicciones democráticas, se alzara en armas y sacara del poder a los autócratas, ¿tú aplaudirías eso? Bueno, se llaman elecciones, sí, obviamente. Si es con... En el más breve plazo. Claro, claro, eso sí, obviamente. Es su deber, incluso, de acuerdo con la Constitución. Están obligados a restablecer el orden constitucional. Pero antes de llamar a elecciones habría que depurar el poder electoral, supongo, cambiar de árbitro. Obviamente. Eso lo ha debido hacer la Asamblea Nacional comenzando sus gestiones, pero se distrajeron en otras cosas, ¿no? A mí me parece que lo primero que ha debido hacer la Asamblea en enero del año 2016, al instalarse a enfrentar el problema del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué hizo el gobierno cuando pierde las elecciones? Tomó por asalto el TCJ. Sí. Con una asamblea que ya no tenía legitimidad para actuar, la anterior asamblea. ¿Y a quiénes elige como magistrados? Un grupo de personas que no reunían las condiciones exigidas por la Constitución. ¿Qué es lo que ha debido hacer la nueva asamblea? Ven acá un momentico, vamos a revisar esta situación. Y había cómo, incluso había precedentes para actuar. Pero estaban pensando en sus pequeñas agendas. Bueno, pusieron a votar a los diputados elegidos a ver cuál de los dos aspirante iba a ser presidente de la Asamblea y la lucha por las presidencias y vicepresidencias de las comisiones. En eso fue que invirtieron el mes de diciembre y los primeros días de enero, cuando han debido más bien dedicarse a trabajar, como lo dijo Antonio Ledesma, a planificar qué venía, enfrentar el problema del Tribunal Supremo, luego el problema del Consejo Nacional Electoral, y entonces llamar a un referéndum revocatorio para que el pueblo pusiera orden, ¿verdad? Muchas gracias, Juan José Caldera, por haber venido. A ti, Jaime. Espero que la sabiduría de tus palabras cale hondo en Venezuela. Gracias. Un aplauso para él. Para terminar, pido con mucho respeto a mis queridos hermanos colombianos votar este domingo por Iván Duque. Duque es el mejor candidato. Va a ser un gran presidente. Es un demócrata cabal. Está preparado para ser presidente. Gustavo Petro es un chavista, encubierto, agazapado. Duque es un voto razonado, inteligente, seguro. Petro es un salto al vacío. Petro equivale a asomarse al abismo, al despeñadero del chavismo. Colombia no merece eso. Yo estoy bien convencido, y lo digo desde el fondo de mi corazón, de que lo mejor para Colombia será elegir a Iván Duque presidente este domingo. Vamos, Duque, a ganar el domingo. ¡Viva Duque, viva Uribe y viva Colombia! Gracias.